Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos todos al último patio literario de la temporada. El libro que me gustaría enseñaros es El diario de Ana Frank. Y he creído bastante oportuno hacerle un patio literario, ya que nuestra situación actual es se asemeja bastante, aunque no nos podemos comparar con ellos, ya que para ellos salir de la casa atrás significaba la muerte. Y pues bueno, para nosotros lo máximo es una multa. El espacio-tiempo de este diario empieza el 12 de junio de 1942, en el cumpleaños de Ana, ya que pues bueno, el diario es uno de sus regalos. Y acaba con su última escritura el 1 de agosto de 1944. Lamentablemente, 3 días después, unos vecinos los delatan, o así es como se creía hasta ahora, ya que recientes investigaciones, siempre basándose en las escrituras de Ana, demuestran que hay dos teorías más. Os voy a mencionar la que más peso tiene para mí. La que más peso tiene para mí sería una relacionada con las tarjetas de racionamiento, ya que debido a eso la policía ciertamente entra en su edificio sobre las 10 de la mañana, pero no llegaron ahí porque alguien los hubiera delatado, sino por su propia investigación. Estaban allí sobre unas 2 horas, mucho tiempo como para haber completado una redada para encontrar judíos escondidos, y ese mismo día se los llevan a todos a distintos campos de concentración. Y el espacio de este libro es la casa de atrás siempre, ya que pues bueno, no puede ser. En 1929, en Frankfurt, nace una niña llamada Anneliese Marie Frank, o como todos la conocemos mejor aquí, Ana Frank. Es de descendencia alemana y su religión es la judía. En 1933, Ana y su familia se mudan a Ámsterdam para que su padre pueda trabajar mejor con su empresa, Opekta. En 1942 se ven obligados a refugiarse en la casa de atrás, una vivienda contigua a la empresa de su padre, debido a la Segunda Guerra Mundial. Pero desgraciadamente en 1944, el 4 de agosto de 1944, viene la policía alemana y se los lleva a diferentes campos de concentración. Y bueno, pues desgraciadamente Ana y su hermana mueren en 1945 a causa de tifus por las pobres condiciones sanitarias, 2 semanas antes de que viniera el ejército británico a liberarlas. El libro de Ana Frank supuso algo muy bueno para las familias que habían perdido a sus familiares a causa de esta Segunda Guerra Mundial. Solo porque fueran judíos, sirvió para honrar su memoria por los millones y millones de personas que murieron. Bueno, ahora me gustaría hablaros un poco sobre los 8 integrantes de la casa de atrás. Pero no pienso daros datos como qué gustos tenía cada uno en política, qué creía cada uno sobre las normas de la casa. No, voy a deciros primero que nada un dato que me pareció muy impactante cuando lo leí. Y el dato es que se tuvieron que volver taciturnos en la casa atrás. ¿Qué significa taciturno para los que no lo sepáis? Taciturno es una persona que realiza toda su actividad durante la noche y que pues durante el día descansa. Los 8 escondidos de la casa atrás tuvieron que volverse taciturnos para que los de la oficina que trabajaban siempre de mañana no los descubrieran por si hacían ruidos. Bien, ahora me gustaría daros el nombre que quería darle Ana a cada uno de los integrantes de la casa atrás, por si pues en uno de los tantos ladrones que venía a robar le cogía el diario y se lo daba a la policía. Los nombres, veréis los rótulos del nombre que quería dar Ana en algún lugar. Y los nombres son Ana, Margot, su madre Edith Frank, su padre Otto Frank, el señor Van Pels, la señora Van Pels, Peter Van Pels y el señor Pfeffer. Bien, ahora hablemos de la casa atrás. La casa atrás, esa vivienda escondida, a la cual se accede mediante una biblioteca giratoria. Esa vivienda que sin ella hubiera sido imposible la escritura de este libro. En esta vivienda transcurre la historia y es donde Ana empieza y acaba su corta carrera como escritora. Además de su conocido diario, escribió otra serie de cuentos, a los cuales la colección la llamó La casa de atrás. Algunos títulos son La fuerza de un sueño y Encerrados en la casa de atrás. Además, dejando de lado lo que fue la casa de atrás en una época anterior, hablemos de lo que es hoy en día. Hoy en día, la casa de atrás
es uno de los lugares emblemáticos más visitados de toda Holanda, en la que en temporada alta hay colas kilométricas solo para entrar ahí. Y es imposible que cuando entras no te pierdas por sus pasillos, mirando las fotos de Anna, mirando los muebles, que por cierto son réplicas, ya que pues cuando los soldados entraron lo destruyeron todo. Perdiéndote en sus pasillos y habitaciones, y te obliga y tienes que caminar toquetándote con el de adelante o sintiendo la impaciencia del que te sigue por ver todo. Bien, ahora me gustaría hablar del que, en mi opinión, es el punto más importante de este patio literario. En este apartado no pienso hablar de publicaciones. No pienso hablar de los idiomas que se ha traducido a más de 70 y esas cosas. Prefiero hablar de lo que el diario de Anna era para Anna. Para Anna, su diario era la escapatoria del mundo, un lugar en el que puede expresarse libremente, ser como ella es, no tener que preocuparse. Y para no escribirse a ella misma, decidió no hacerlo tipo diario, prefirió hacerlo como cartas a su amiga imaginaria llamada Kitty, para poder sentir que, por lo menos, está hablando con alguien y que se desahogaba. Además, se nota bastante como con el paso de esos 2 años y medio, Anna va mejorando en tanto su expresión como su habilidad como escritora, para decir lo que está pasando, ya que ella quería ser o escritora o periodista para sentir que por lo menos un poco de su esencia se quedaba anclada a este mundo. Y mirad, así ha sido, ya que 75 años después de su muerte se la sigue recordando vívidamente. Y de no haber sido por 2 de las personas que cuidaban de ellos, Miep y Biep, no tendríamos el diario ahora mismo para leerlo, ya que cuando entró la policía a secuestrarlos, ellos lograron poner a buen recaudo los diarios. Ahora me gustaría sacar tanto conclusiones como objetivas y tanto subjetivas. Es un buen libro, pero está bastante resumido. Lo que entiendo, ya que Otto Frank decidió respetar la memoria de su mujer y de los otros integrantes escondidos, y censuró las partes donde Anna pues relataba estos pasajes. La narrativa mejora progresivamente, cosa que hace ir cogiéndole el gusto leerlo y engancharte. Lo único malo, ¿vale? Malo entre comillas, es que falta el año de 1943. Pero es entendible, ya que pueden haber robado el libro, entre otras muchas cosas. Cabe destacar que una vez leído, por primera vez, no entiendes el porqué de esta barbarie, el porqué de una persona que quiso exterminar a toda una raza, y por qué tuvo tantos seguidores que compartieran su odio. ¿Cómo hubiera cambiado la historia si, cuando un desconocido llamado Adolf quiso entrar 2 veces en la Academia de Bellas Artes y no lo consiguió? Y cuando empezaba a reunirse en las cervecerías del pueblo y tenía miles de seguidores. ¿Dónde está la línea del ser humano que lo separa del animal? ¿El por qué te separaba de la vida y de la muerte? Y la barbarie, una estrella de David cosida en tu ropa. Pero bueno, cambiando de conclusiones, es un libro que te ayuda muchísimo a entender cómo fue la situación y te hace sentir compasión por ellos. Obviamente, como pienso y a veces digo, si de este libro se hiciera una película, que por cierto se ha hecho una película, sería imposible recrear el ambiente que hace tan único a este libro. Y después, para finalizar, este libro honra completamente, aunque lo he dicho muchas veces, honra completamente la memoria de los millones de niños y adultos judíos que murieron durante el Holocausto. Y para finalizar, os dejo esta pregunta. ¿Habrá aprendido el ser humano de todo esto? Esa noche oscura viste la luna, ella te cantó esta canción, juró que tal vez, Ana, quizá vieras otra vez las
Escribiste todas tus fantasías, todas tus ideas, miedos también, cuentos de tu hermana, celos de tu madre y el amor tan blanco que te daba tu padre. Mirando ese cuadradito de cielo y queriendo cada día escapar, sufriste el dolor, querías vivir, pero nunca más podrías salir. En el mismo cielo